Video 2, juicio cronológico, proyecto 2. Empezamos por la etapa del posclásico, que abarca de 1200 después de Cristo hasta 1465 después de Cristo. Este periodo es la última etapa de desarrollo independiente de la civilización mesoamericana, iniciando en el año 1900 después de Cristo. Esta fue la etapa de reordenamiento de población, favoreciendo la llegada de migrantes chichimecas. 1365 después de Cristo. Los chichimecas trajeron consigo a la cultura militarista. Chichimeca son las sociedades que se caracterizan por su estilo de vida nómada y guerrera. Su economía se basaba en la caza y reproducción. 228 después de Cristo fue la formación de la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan, con la finalidad de hacerle frente al señorío tepaneca de Azcapotzalco, cuya hegemonía sobre esta alianza era superior. Después vamos con el Imperio Mexica, que abarca de 1475 después de Cristo a 1521 después de Cristo. En este Imperio Mexica se realizaban sacrificios humanos y creían en la importancia de mantener el equilibrio cósmico a través de estos rituales. En 1519 fue la llegada de Hernán Cortés a la costa del Golfo de México. Y finalmente el fin del periodo postclásico en 1521 con la destrucción de Tenochtitlan y la caída del Imperio Mexica. Empezamos con la conquista material, conquista espiritual, guerra chichimeca, colonización y fundación de instituciones. Esto abarca de 1521 después de Cristo hasta 1600 después de Cristo. Hubo varios cambios en la religión, con el introduccionismo, transformación de la economía con la explotación de los minerales y la introducción de cultivos europeos. En 1575 fue la creación de la Nueva España como una entidad territorial del Imperio Español, con Ciudad de México entre su capital. Después vamos con la crisis y transformación del orden colonial. Esto abarca de 1600 después de Cristo hasta 1695 después de Cristo. Aquí hubo la llegada de los europeos, trajo enfermedades como la viruela y el sarampión, que diezmaron a la población indígena. Los misioneros continuaron su labor de conversión de las poblaciones indígenas al cristianismo, lo que llevaba a la construcción de iglesias y la promoción de medios religiosas. En México pasó a ser parte del Imperio Español y la religión fue bautizada como Nueva España. Los españoles establecieron un sistema colonial en el que controlaban la mayoría de las tierras, recursos y sistemas políticos, llevando a la pérdida de la soberanía y autonomía de los pueblos indígenas. Empezamos con la recomposición y autonomía relativa del orden colonial. Esta abarca de 1695 después de Cristo a 1700 después de Cristo. Aquí se establecieron escuelas y universidades principalmente orientadas a la formación de líderes y funcionarios coloniales como Real y Política Universidad de México, 1551. España continuó expandiéndose su territorio en América. El área conocida como el norte de Nueva España fue explotada y colonizada. La interacción entre población indígenas y españoles dio lugar a un proceso de mestizaje cultural. Esto se reflejó en la música, la danza, la alimentación, la vestimenta, y incorporaron elementos de almas y culturas. A pesar de las pérdidas de la población indígena durante el periodo inicial de las colonizaciones, la mestización y la mayor estabilidad social. En 1750 después de Cristo, empieza las reformas borbónicas, que acaban en 1810. Empezamos con la guerra de la independencia, que fue de la 1810 a 1822 después de Cristo. Aquí comenzaron a surgir movimientos independentistas en América Latina, influidos por las ideas ilustradas y el descontento con las restricciones e impuestos por las reformas borbónicas. Después, en 1822 a 1861, fue el Imperio de Iturbide, donde se limitó la influencia de la Iglesia en asuntos políticos y se buscó establecer un mayor control sobre el clero y sus recursos. Después vamos por el periodo de la anarquía, de 1861 a 1867 o 1836 después de Cristo. Después de la independencia de Iturbide se convirtió en el emperador de 1822, sin embargo fue breve por la oposición política y militar. Tras firmar el Tratado de Córdoba con las autoridades coloniales españolas, Iturbide y sus fuerzas entraron triunfalmente en la Ciudad de México el 27 de noviembre de 1821, marcando el fin del dominio español. Ahora va la República Restaurada y Porfiriato. Esto abarcó de 1876 después de Cristo hasta 1910 después de Cristo. La Revolución Mexicana inicia en 1910 con el grito de Dolores, marcando el inicio de una lucha armada en busca de reformas políticas y sociales. Estas luchas continuaron hasta 1920. Después de la caída de Porfirio Díaz en 1911, hubo una serie de líderes y presidentes en un periodo conocido como la década trágica, pero finalmente Venustiano Carranza se convirtió en un presidente. Después va la Reconstrucción Nacional, que abarca de 1924 después de Cristo hasta 1929 después de Cristo. El movimiento estudiantil de 1968 fue un hito en la historia de México, que tuvo impacto profundo en las culturas. Los estudiantes mexicanos demandaban reformas políticas y sociales. Después va la crisis económica, que llevó a la migración de millones de mexicanos a Estados Unidos. Las mujeres lucharon por la igualdad de género, derechos reproductivos y contra la violencia de género. Va con el régimen priista, que va de 1929 a 1980.
La globalización ha permitido una mayor conciencia y participación en movimientos sociales globales. Empieza con la alternancia democrática en 1980 después de Cristo hasta el presente. Aquí en 2000 Vicente Fox del Partido de Acción Nacional ganó las elecciones presidenciales al fin del largo dominio del PRI.